Adórale, adórale por un instante. El cielo escucha la decisión del Salvador. Ponga ese tiempo delante del Señor. Te humillaste. Ponga hoy sus pensamientos delante del Señor. Con gotas de sangre la guerra ganaste, llevando cautiva la cautividad. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. En soledad clamaste al Padre, hágase en mí tu Dígaselo. voluntad. Que sea tu voluntad y no la mía, Señor, en esta mañana. Fue una batalla, Que sea tu voluntad en mi la vida. muerte rugió, Que yo pueda menguar y tú crecer. y en tu silencio el infierno cayó. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. Una vez más cantamos todos. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. Por su llaga fuimos sanados, en su sangre está mi milagro. Por su llaga fuimos sanados, en su sangre está mi milagro. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. Oh, la sangre de Jesús, preciosa sangre, está aquí. Dentro de mí, Dile gracias, Señor amado. como ríos de agua. Gracias por tu palabra. Hoy la recibo, Señor amado. Hoy la tomo para mi vida, Rey de Gloria. La aplico en mi vida. Creo que en ella hay poder, Señor.
Yo, Señor amado, hablo tu palabra con poder y autoridad en esta mañana, para que todo lo que no viene de ti hoy sea arrancado, y todo lo que no se quiera sujetar a ti hoy se sujeta en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda razón, todo espíritu de filosofía, de conocimiento, hoy se sujeta a la voz de la palabra de Dios. Y te damos a ti gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede sentarse, iglesia. Hay una palabra que el Señor me ponía. Yo iba a enseñar sobre un tema de los últimos tiempos. Había hablado con uno de los hermanos, con Alejandro, algunos spoilers le dije de lo que iba a hablar acerca de los últimos tiempos. Pero estando en el retiro, el Señor me cambió la dirección de lo que tenía que hablar en este día. Y siempre intento, es lo que más anhelo, intento hacer siempre, enseñar o predicar lo que el Señor pone en mi corazón. Y ese sábado en la madrugada del retiro, el Señor me hablaba de la voluntad. Y me decía que una de las mayores luchas que el pueblo tiene no son los demonios, no es el diablo, no es nada de eso, es la voluntad no rendida. Una de las grandes luchas que la persona tiene, la tiene consigo misma. La mayor batalla que usted tiene, no la tiene con el diablo, la tiene con usted. Con usted tiene esa mayor batalla. ¿Por qué no vengo a la iglesia? Porque tengo una batalla conmigo. ¿Por qué no rindo muchas cosas? Porque tengo una batalla conmigo. Entonces, cuando uno entienda eso, es lo que yo les decía cuando empecé el tema, a ministrar el tema en Madrid. Por eso lo dije, de las maldiciones generacionales. Lo primero que llevé al pueblo fue a ¿qué? A rendir la voluntad, para que el Espíritu Santo pueda moverse. Porque por más de que se le ministre, por más de que se le ore, por más de que se ayune por su vida, por más de que uno haga lo que haga, si la voluntad, su voluntad, que es intocable e inviolable, a no ser que usted le ceda el derecho al enemigo o al Señor, no la puede tocar nadie. Nadie puede tocar su voluntad. Si usted no cede los derechos, lamentablemente el mundo, dice la Biblia, que está bajo el poder del maligno. Nosotros no podemos obligar a nadie que se haga cristiano. ¿Cuántos han conseguido obligando a alguien que se haga cristiano, que se haga cristiano? No, usted puede predicarle, usted puede hablarle, lo puede atraer amarrado a la iglesia y no le va a pasar absolutamente nada hasta que la voluntad es rendida y el Espíritu de Dios viene, quebranta a la persona, entonces empieza a haber un cambio, una transformación. Cuando la persona no cambia es porque no quiere, sencillo. El que no deja el vicio, no deja el pecado, la culpa no la tiene el diablo, no lo estoy defendiendo, pero es responsabilidad suya. El diablo le tienta y usted cede el terreno a Satanás. Amén. Entonces yo tengo que automáticamente levantarme, fortalecer a través de la oración, del ayuno, de la palabra, que mi voluntad siempre mengüe para que la de él crezca. Eso es, Señor, yo menguo, tú creces. Más de ti, menos de mí. Y de esa manera nuestra vida va siendo ¿qué? Transformada. Entonces muchas personas creyentes, ese es el título del mensaje, transformando o rindiendo mi voluntad. Dígalo, voy a rendir hoy mi voluntad. Rindiendo mi voluntad. ¿Cuántos quieren rendir la voluntad? Yo quiero rendir la voluntad. No hacer lo que yo quiera, sino lo que Él me dice que tengo que hacer. Que eso es complicado, hacer caso es complicado. No, yo obedezco a Dios. Mentira, si no obedezco al hombre. ¿Cuántos han dicho eso? Yo solamente le hago caso a la voz de Dios. Pues ahora está saliendo voz de mí, que es voz de Dios, porque es palabra de Dios. Entonces, si yo obedezco a Dios, que no lo veo, el reflejo de que obedezco a Dios es que obedezco a quien habla de parte de Dios. Amén. Entonces, rindiendo mi voluntad, porque es suya, es su voluntad. Nadie puede rendirla por usted, le toca a usted rendirla. Entonces, muchas veces, personas creyentes o diferentes religiones, incluso personas del mundo, utilizan esa frase. ¿Lo han escuchado? Voluntad. No, si es la voluntad de Dios. ¿No? Lo hemos cogido como amuleto. ¿Cuánto lo han dicho? Esa palabra. Si es la voluntad de Dios, si Dios quiere. Si Dios quiere, voy al culto. Si Dios quiere le pago. ¿Sí o no? Y muchas veces decimos esas cosas. ¿Por qué? Porque lo hemos hecho una frase común del día a día. Y utilizamos a Dios en nuestra boca sin darnos cuenta de esas palabras que utilizamos. Personas del mundo lo dicen, si es la voluntad de Dios me caso. Yo he escuchado personas con 20 años, con 5 hijos, con nietos, y si es la voluntad de Dios me caso. Vamos a ver, ¿no es la voluntad de Dios que te cases? ¿Ya tienes hijos? ¿Tienes nietos? ¿No va a ser la voluntad de Dios?
que presentes esa relación delante de Él? ¿Ah? Yo lo he escuchado. Si es la voluntad de Dios, diezmo. Es que yo iba a diezmar y el Señor me dijo, no diezmes. Gástatelo en cerveza. ¿Eso te lo dijo el Señor? Si es la voluntad de Dios, lo dije antes, le pago al que le debo. No. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que pagar al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Hay que ser responsables en nuestras obligaciones. Amén. Entonces, siempre utilizamos ese amuleto, aún dentro de tragedias, aún dentro de momentos traumáticos, en enfermedades. Llegan a decir, ¿será la voluntad de Dios que me haya venido un cáncer? ¿Es la voluntad de Dios enfermar? ¿Dios enferma? Eso es una enseñanza incorrecta. Dios no enferma a nadie. No es la voluntad de Dios dañar a nadie. Dios no te creó para luego lastimarte. O sea, Dios no te sana para luego enfermarte. No es la voluntad de Dios. Ahora bien, nosotros nos salimos del vallado de Dios. A veces decimos, no, Dios permite, Dios es permisivo. Sí, porque nos salimos de la cobertura de Dios. Nos salimos del vallado de Dios. ¿Cuántos han salido del vallado de Dios? Han pasado situaciones difíciles. Lo hemos pasado todos. ¿Y a quién le echamos la culpa? A Dios, cuando fue nuestra propia decisión. Decidimos salirnos de su cubierta, decidimos salirnos de su paraguas que nos cubría. Nos ha pasado a muchos, iglesia, y por eso hemos vivido muchas situaciones. Hablamos de una voluntad permisiva, cuando somos nosotros los que nos salimos de su cobertura y vienen situaciones difíciles a nuestra vida. Dios las permite, pero Dios no las desea, ni Dios las provoca. Las provocamos nosotros. Y Dios las permite porque a pesar de que son situaciones difíciles, por medio de esas situaciones provocadas por nosotros mismos, Él nos moldea. ¿Sí o no? ¿A cuánto le ha pasado? Yo era la cosa más necia. Miren más, yo oraba por el anciano y yo le decía, un día se lo dije, usted va a venir, aunque sea golpeado. En la oración le dije, Señor, aunque sea golpeado, tráigalo. ¿Cómo vino? Golpeado. Y golpeado, literalmente golpeado. ¿Sí o no? Con la boca dañada, los dientes reventados. Usted decide cómo quiere ir al Señor. Hay dos maneras para ir al Señor, al médico. Usted va porque pide una cita o usted va por urgencias. Pero cuando Dios tiene un propósito en nuestra vida, de una u otra manera va a hacer que nos rindamos a Él. Y es mejor rendir nuestra voluntad, sujetarla a Él, porque la voluntad va a estar sujeta a Dios o al enemigo. Yo hago lo que me da la gana, mentira. Usted va a hacer lo que el enemigo le dice que haga. Si yo vivo en el mundo, en la borrachera, en la fiesta, en las drogas, en la infidelidad, es que yo hago lo que quiero. No, usted tiene un gobierno. Hay un mundo espiritual que está ejerciendo gobierno sobre usted. No se queda tan libre. Hay algo que está operando en su vida. Entonces, ¿a quién le voy a ceder la voluntad? Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. No te conformes a las cosas que están pasando, sino transformaos, ¿dónde? En la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena, ¿es buena la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios, es buena, es agradable y es perfecta. La voluntad de Dios no es corrupta, la voluntad de Dios es buena. La voluntad de Dios es santa. Amén. La Biblia dice la voluntad, no las voluntades. Miren, yo me estaba tomando un café arriba en la oficina cuando estaba orando y meditando en la palabra. Y casi nunca me fijo en lo que ponen los sobres estos de azúcar. ¿Cuántos lo han leído lo que pone? Y esta me llamó mucho la atención. Por ahí le hice una foto y se la mandé a los chicos de audiovisuales. Y habla de la piedra. Y yo la voy a comparar con la voluntad. Dice la piedra, el distraído tropezó con ella. El violento la utilizó como un proyectil. El emprendedor construyó una casa con ella. El campesino cansado la utilizó como un asiento. Para los niños fue un juguete. David mató a Goliat con una piedra y Miguel Ángel de la piedra esculpió una escultura. La diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre.
Y así es la voluntad. La voluntad de Dios es una. El hombre es el que quiere manipular la voluntad de Dios y decir, no, es que es la voluntad de Dios que yo viva así. No, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Hay una voluntad en Dios. No hay muchas voluntades. Es que para mí la voluntad de Dios es diferente que para usted. No, Él tiene una voluntad para su vida, para toda su creación. Amén. Lo bueno viene ¿de quién? De Dios. Y tiene que ver con su voluntad. Por eso dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. O sea que cuando yo sé lo que es bueno y no lo hago, ¿cómo me llama el Señor? Sé lo que es correcto, sé lo que es bueno, sé lo que agrada a Dios y no lo hago. Muchas veces las personas desean ser transformadas por Dios. ¿Cuántos desean ser transformados? En muchas áreas de su vida, en el carácter. ¿A qué fuimos al retiro? A eso. En nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar. Mire, una de las cosas que el Señor cambió de golpe en mi vida fue mi boca. Yo maldecía todo el tiempo. Yo aprendía canciones y les cambiaba la letra. Yo aprendía idiomas y me sabía los insultos en un montón de idiomas. Cuando me embriagaba, me peleaba con los musulmanes y les hablaba en árabe. ¿De dónde salían las palabras? Porque siempre estaba buscando hacer lo malo. Cuando la Biblia dice que tenemos que hacer ¿qué? Lo bueno. ¿Sabía hacer lo bueno? Sí, sabía hacer lo bueno, pero me daba deleite estar puyando a la gente allá afuera buscando pleitos. Era un buscapleitos. Entonces todos queremos ser sanados y transformados, ¿sí o no? En el carácter, en el ánimo, en las emociones, en algún tipo de enfermedad, de adicción. Pero tenemos que comprender que el primer paso y el más importante para que Dios sane, transforme, me libere, es rendir la voluntad. Una voluntad rendida a Dios automáticamente es materia prima para que el Señor trabaje. El Señor puede trabajar en una persona que rinde su voluntad. Nunca en una persona necia, nunca en una persona que no quiere verdaderamente un cambio en su vida. Y muchas veces la gente se desgasta visitando, orando, ministrando a una persona que no quiere cambiar. Que te lo dice, es que yo no quiero cambiar. A mí me lo dijo personas en el retiro, no de esta iglesia, para la gloria del Señor. No, es que yo vine obligado. Entonces ya pasaba de orar, ¿para qué voy a orar por ti si tú has venido obligado? Cuando sientas verdaderamente en tu corazón que uno de nosotros ore por ti, lo vamos a hacer con el mayor gusto, porque el Señor no hace magia. Él trabaja en aquel que rinde la voluntad. Es lo primero que tenemos que rendir cuando llegamos a los pies de Cristo, la voluntad. Y cuando usted rinde la voluntad, le da espacio al Espíritu Santo para poder hacer en nosotros lo que Él tenga que hacer. Hay personas aquí que trabajan en despachos. La ministra trabaja en un despacho. Y hay gente que la llama para que ella le gestione todos los trámites. ¿Qué hace? Lo primero que hace, un poder. Van a notaría, despierta el que duerme. Van a la notaría y firman un poder amplio y suficiente. ¿Para qué? Para que ella les represente. Pero hay gente que dice, no, a mí me representa mi papá allá en Colombia, pero usted no le ha firmado un poder. ¿Tiene poder? ¿Tiene autoridad? No, no lo tiene. En el momento que usted rinde su voluntad a través de esa firma, esa persona toma el poder sobre su vida, sobre sus cosas, sobre sus acciones. Es lo mismo, yo rindo mi voluntad al Señor. Y cuando yo rindo la voluntad al Señor, automáticamente me viene la autoridad delegada por Él. Sin rendir la voluntad no hay autoridad, no hay poder. Cuando rindo la autoridad, cuando rindo la voluntad, lo demás viene de parte de Dios y fluye. Queremos cambios en los negocios. Que el Señor bendiga. Y entonces venimos y pactamos y ofrendamos, pero seguimos viviendo de la misma manera desordenada allá afuera. Dios no va a bendecir eso, iglesia. Es que soy bendecido porque tengo un buen coche, porque tengo una buena casa. No, eso no es ser bendecido. Hay gente rica viviendo en maldición, viviendo en miseria, tristes, con deseos de muerte. Porque lamentablemente a veces pensamos que ser bendecidos es tener cosas. Y eso no es ser bendecido. Yo fui bendecido cuando le conocí a Él, aun habiéndolo perdido todo. Aun habiéndome quedado sin nada, fue la mayor bendición que tuve, porque fue perder aquello que me tenía atado. La apariencia, la casa grande, las cosas lujosas. Eso tuvo que ser quitado. Y yo rendir entonces la voluntad para que Él pudiera entonces trabajar en mi vida. Yo no puedo decir lo que dije antes, le di poder a un familiar, a un abogado para que me represente, pero no hay compromiso, no hay una firma que lo avale. Amén.
¿Cuántas veces le preguntamos a alguien, ¿vas a la iglesia el domingo? ¿Vas a ir mañana a la iglesia? Si Dios quiere. ¿Lo hemos escuchado o no? Venga a la oración, si Dios quiere. ¿Será que Dios no quiere que usted venga a la oración? ¿Será que Dios se mete en el camino para que usted no ore? Es que eso debe ser que Dios no quiso que madrugara a orar. Esa es la voluntad suya, que no se quiere sujetar. Entonces buscamos versículos bíblicos para acomodar. Escuchaba a alguien que decía, yo ya no voy a la iglesia, ¿para qué? Si la Biblia dice, donde hayan 2 o 3 en su nombre, Él está ahí. Seguro que están en su nombre, reunidos, o en el nombre de quién se reúnen. Entonces decimos que es la voluntad de Dios, cuando en realidad es que la persona no quiere ir, no quiere hacerlo. Quiere hacer lo que su propia voluntad le diga y la disfraza diciendo que es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que yo viva sin casarme. Debe ser que Dios me tiene para algo grande, me tiene ahí procesando. No, Dios no quiere eso. A santidad nos llamó el Señor. Punto. Iglesia, suena duro, pero es así. A santificación nos llamó el Señor. A vivir limpios y libres de todo lo que el mundo nos quiere traer a través de la seducción. Pero es para que las cosas, para servirle a Dios, para poderle servir a Dios de la manera correcta, ¿qué tenemos que hacer? Rendir la voluntad. Para que nuestros planes funcionen fuera de la iglesia, ¿tenemos que hacer qué? Rendir la voluntad. Y la Biblia lo dice, el Señor rindió la voluntad. El Señor no solamente lo dijo, sino que lo hizo. El Señor dijo, cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Él qué les enseñó? El Padre Nuestro, que sabemos todos. Y ahí dice, en el Padre Nuestro, dice, hágase tu voluntad. Y Proverbios 27:1 dice, no te jactes del mañana, porque ya no sabes lo que el día traerá. ¿Cuántas veces nos jactamos de que voy a hacer esto? Para las cosas de Dios se nos hace fácil tomar decisiones y decir no voy porque es la voluntad de Dios que no vaya. Pero para las cosas del mundo, para cualquier cosa, lo hacemos a nuestra manera. Nunca le preguntamos a Dios, Señor, ¿me conviene ese viaje? ¿Me conviene esta temporada que yo me vaya? ¿Me conviene hacer eso? ¿Me conviene hacer ese negocio? ¿Me conviene esa sociedad? Yo lo he contado como testimonio a mucha gente nueva que no lo sabe. Antes del COVID, nosotros emprendimos un negocio con mi esposa. Queríamos ser autónomos y trabajar por nuestra propia cuenta. En ese tiempo estaba con vida el jefe de mi hermana, un gran amigo, un hombre de Dios, se fue con el Señor. Y este hombre nos consiguió el banco, conocido de muchos bancos, el préstamo estaba prácticamente hecho, Luz es testigo. Estaba todo hecho, todo arreglado. 50, 60 mil euros nos iban a prestar, el local lo tenemos visto, ya habíamos hablado con la empresa que nos iba a suministrar todo el material. ¿Y qué sucedió? A los pocos días, el negocio se cayó. Él me dice, el jefe de Luz me dice, ¿quieres que intentemos por otros bancos? Yo le dije no. No, porque esa puerta no la cerró el hombre, esa puerta la cerró Dios. Y algo va a pasar, y algo va a suceder. Y yo sé que el Señor me va a mostrar qué va a pasar y por qué motivo Él impidió que yo empezara esa empresa. A los 2 meses nos encierran. A los 2 meses cerraron todo, nos metieron a las casas, nos obligaron a quedarnos en casa por 3 meses o el tiempo que fue. ¿Qué hubiese sido yo con 60 mil euros de un crédito pagando? ¿Hubiese salido? Claro, si yo lo presiono y sigo intentando y tocando puertas, seguro que hubiese salido. Pero ¿era la voluntad de Dios o era la mía? ¿Era el deseo mío o era el deseo de Dios? ¿Era algo malo? No, no era malo. No era un mal negocio, no había una mala intención, pero era la voluntad de Dios. Esas son cosas que tenemos nosotros que preguntarnos. Ahora bien, ¿qué es la voluntad según el diccionario? Es la capacidad humana, ojo, la capacidad que Dios da humana para decidir hacer lo bueno o lo malo. Entonces es la capacidad que Dios le da para que usted decida si hace lo bueno o si hace lo malo. ¿Quién tiene que decidirlo? Solamente ahí la hermana que dijo que ella. ¿Quién tiene que decidirlo? ¿Los demás? Todavía están luchando con la voluntad. Cada uno. Hay gente que dice, yo le he pedido mucho a Dios que me quite el cigarrillo.
Yo lo he escuchado. No, hermano, yo le oro a Dios para que me quite el alcohol. ¿Qué Dios le va a esconder la botella? Le he pedido a Dios que me quite de ser mujeriego. ¿Dios le va a quitar eso? Usted tiene que rendirlo. Está bien que cuando llegamos al Señor necesitamos ser ministrados en áreas de nuestra vida que están bajo el gobierno de Satanás. Pero en el momento que yo soy liberado, en el momento que soy ministrado, en el momento que tomo otra vez la voluntad y vuelvo a hacer y a tomar el control de mi vida, ya no tengo excusas de seguir viviendo en el cigarrillo, en el alcohol, en las fiestas. Ahora bien, sí, si el diablo le seduce y usted cae, entonces ahí ya no ahí ya hay algo más profundo que hay que ministrar, y es porque hay una posesión, porque el diablo no puede tomar su voluntad. Es que el diablo me obligó, me dijo un día uno, hace mucho tiempo, y me cogió la cartera y me sacó y me hizo pagar en un bar. No, el diablo no te obligó a eso. Te sedujo, y dice la Biblia, y en tu propia concupiscencia, deseo, lo hiciste. Pero eso no vinieron para la gloria del Señor. Aquí para la gloria del Señor todos estamos llevando. Ahora bien, ¿dónde está la voluntad? ¿Dónde está la voluntad? El hombre es un ser que tripartito, lo sabemos, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, ¿dónde está la voluntad? ¿En el espíritu? En el alma. La voluntad no está en el espíritu, la voluntad está en el alma. Donde están las emociones, donde está el raciocinio, ahí se encuentra la voluntad. Ahí es donde está la voluntad. La voluntad está en el alma, es parte del alma. Mateo 26:41 es donde el Señor dice lo que comenté antes: velar y orar para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Quién gobierna la carne? El alma. Generalmente el alma es la que habla la carne. Y el espíritu dice que está dispuesto. Su espíritu está dispuesto a orar, pero su alma, que es donde está la voluntad, ay no, pereza. Todos los días en la iglesia, martes y jueves en la iglesia. Pero todos los días en el trabajo no hay problema. Lea la Biblia, todos los días lee la Biblia, pero leer temas y estatutos y leyes y cosas para los que trabajan en despachos no es problema. Leer testamentos no es problema, pero leer la palabra. ¿Por qué? Porque no cedemos la voluntad. Usted quiere ser empoderado, ceda la voluntad. Usted quiere que Dios lo use, ceda la voluntad. Y verá que Dios se encarga de lo demás. Entonces, ¿dónde está la voluntad? En el alma. Allí donde están las emociones, el intelecto, la razón. ¿Cuántas veces hemos visto personas que enseñan con fluidez? Y enseñan, y usted le entrega una enseñanza y la persona la toma, le añade y enseña con fluidez. Y a los pocos días o a los pocos meses, esa persona abandonó la fe. Esa persona cayó de una u otra manera y se fue de la iglesia. Y uno dice, ¿por qué? Si fluía. Porque esa persona había rendido el intelecto, pero no había rendido la voluntad. O sea, tenía la capacidad de aprender, de enseñar, pero su voluntad seguía siendo cautiva. No había sido rendida. Entonces yo tengo que rendir. Escuche, yo creo que usted se vaya con esa palabra, rendir la voluntad. No al pastor, no a su mujer, no a su esposo, al Señor. Al Señor, Él es el único que va a producir un cambio en su vida. Amén. Muchas veces podemos enseñar sin fluidez. Hay buena palabra, pero no hay fluidez. ¿Por qué? Porque no hay una rendición de la voluntad. Para los que enseñan, yo tengo que creerme lo que enseño y aplicarlo a mi vida, rendir mi vida. Yo le decía al Señor cuando preparaba el mensaje: Señor, ¿qué me quieres decir? ¿En qué áreas aún sigo siendo desobediente a ti? ¿En qué áreas aún necesito ser pulido? Porque aún estoy en proceso. Él empezó una obra y sigo siendo procesado. Y le pregunto, ¿en qué áreas, Señor? Porque si me dio la palabra, primero me la dio para mí, para que yo la ponga en obra en mi vida y entonces pueda entregarla con autoridad. Amén. Porque si no rindo la voluntad, la palabra se va a quedar en eso, en una palabra. Y yo no quiero que la palabra sea vacía, sino que la palabra produzca ¿qué? Fruto. Amén. Miren, la voluntad está involucrada en tu vida en el día a día. ¿Sí o no? En el día a día.
En las cosas más pequeñas está la voluntad. ¿Cuánto pusieron el despertador esta mañana para las 7? Y se levantaron a las 10. ¿Por qué se levantó más tarde? Es que estoy cansado, es que no he dormido, el único día que tengo para dormir es el domingo y es que tenemos que estar a las 9 orando. ¿Por qué? Por la voluntad. Ay, no, despertarme temprano no. El comer o no comer, ¿dónde está? En la voluntad. Ahí está trabajando Dios en la voluntad, con lo que me gusta el comer. Los perritos calientes ahí de mi hermano. ¿Ah? Súper buenos. Y a veces tengo deseos de ir, la carne me dice vaya y el espíritu me dice no conviene. No vaya. Y la mujer también me lo dice. El ir a trabajar o no, ¿usted por qué va a trabajar? Por la voluntad. La voluntad lo lleva a hacerlo. Es cotidiano, es el día a día. El ir al gimnasio es la voluntad. El ayunar, el orar, el obedecer. ¿Es por qué? Por la voluntad. Una voluntad rendida a Dios es una voluntad que provoca que la persona ore, ayune, sin fuerza, sin que le cueste, porque ya rindió la voluntad. Amén. Al igual en lo espiritual, Jesús no solo enseñó, lo dije antes, sobre rendir la voluntad, sino que lo hizo. Mateo 6:10. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero nosotros, ¿cómo oramos? Señor, que tu voluntad sea como la mía. Hágase mi voluntad, Señor. Muchas veces hacemos eso. Oramos al Señor pidiendo nuestra voluntad y no la de Él. Y cuando las cosas no se dan, ¿qué hacemos? Nos vamos. Ay, no, es que no. Tanto orar. Pero lo que estás orando está alineado con la voluntad de Dios. Por eso yo le digo a la iglesia, ore con la palabra, que es la voluntad de Dios. Busque las promesas que hay de Dios para su vida. Cuando hablamos de prosperidad, ¡wow! Yo quiero. Y el Señor le dice, sí, vas a hacer prosperar tu camino, pero esfuérzate. Y entonces todo te saldrá bien. Pero no apartes este libro de la ley. Medita en él de día y de noche. Pero nos quedamos solamente con la parte, yo haré prosperar tus caminos. Y todo te saldrá bien. ¡Oh, gloria a Dios! Y lo ponemos ahí. Y la parte anterior, cogemos un texto y lo sacamos de contexto. ¿Él me va a bendecir? Sí, claro. Él ya me bendijo con toda bendición de lo alto, sí, pero hay una condición. Y esa también hay que aplicarla a nuestra vida. Amén. Miren, los discípulos le dijeron a Jesús eso, Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo que sea nuestra voluntad como la voluntad del Padre. Que alineemos nuestra voluntad con el cielo. Que no sea lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Lo dijo Lucas 22:42. Le dijo, Padre, si quieres, está en la voluntad del Padre. Si tú quieres, papá, si es tu voluntad que pases de mí esta copa de sufrimiento. Nadie ha vivido lo que Él vivió. Y Él sabía lo que le venía. Él sabía, Él conocía que había venido. Él sabía para qué había sido enviado. Desde niño sabía el propósito de su venida. Es más, lo he dicho muchas veces, jugaría con los niños mirando hacia la cruz del Calvario diciendo un día estaré allí entregando mi vida. Por eso con lo que estoy jugando. Porque fue niño y jugó y pasó tiempo como niño, pero sin olvidarse del propósito. Siempre rendido a la voluntad del Padre. Porque para que el propósito se manifieste en mi vida, tengo que rendir la voluntad. Y entonces ahí se manifiesta el propósito. Y le dijo, Padre, si quieres te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Es más, miren la manifestación en Juan 10:18. Él dice, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente. Voluntad. Nadie me la quita, yo la estoy entregando voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad. ¿Cuándo vino la autoridad? Cuando rindió la voluntad. Si notan que el pasaje lo dice, nadie puede quitarme la vida, yo la entrego voluntariamente. Ahí viene la palabra voluntad. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar, porque eso es lo que ordenó mi Padre.
Y en el momento que rinde su voluntad, Dios le da autoridad, le da poder, los demonios se sujetan. ¿Por qué? Porque él está sujeto al Padre. Y una voluntad sujeta al Padre, la persona va a fluir con libertad. Amén. ¿Me estoy comunicando? Entonces dice, nadie puede quitarme la vida. Yo la entrego. Nadie se la quitó, a Jesús no lo mataron. Jesús entregó su vida. Él dijo, consumado es. No fue cuando ellos quisieron, es cuando Él dijo, ya está hecho. Le dijo, Padre, ya está todo cumplido, lo que me asignaste, lo que me encargaste, ya está completado. Los que me diste, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, el que había sido asignado para eso. Ese fue el que fue asignado. Más nadie fue asignado para perderse. Amén. El Señor nunca va a hacer nada para obligarte. Nunca. Usted no está obligado a buscar de Dios. No está obligado a venir a la iglesia. No está obligado a diezmar. ¿A quién le han obligado? ¿A quién le han llamado? ¿Usted que no está diezmando? ¿Qué pasa que no diezma? No, no está obligado. Eso tiene que salir de su voluntad. Porque yo no quiero que usted me agrade a mí. Yo quiero que usted le agrade a Dios. Porque si usted trae el diezmo para agradarme a mí, usted no va a ver fruto de eso. Si usted hace las cosas para agradar al pastor, al líder, usted no está haciendo nada. Hágalo para agradarle a él. Sírvale para agradarle a él. Lo que haga, que sea para la gloria de él. Amén. Que él sea glorificado. Amén. La Biblia dice que él puso 2 árboles en el huerto del Edén. ¿Sí o no? Puso muchos más, pero puso 2 principales. Y hay gente que dice, ay pastor, ¿y para qué puso el árbol del conocimiento del bien y del mal? No lo hubiese puesto. Porque yo tengo que ponerle candado a la nevera para que mi hijo no se coma todo lo que hay en la nevera en un solo día. No, lo que está ahí es para toda la semana. Si se lo come en un solo día, pues el resto de días pasa hambre. ¿Por qué el Señor tiene que quitar las cosas a los niños? No le deje por ahí porcelanas al niño porque las tumba. No le deje nada a la mano del niño. ¿Por qué? ¿Por qué no tengo que enseñarle mejor al niño a que eso no se toca? Que eso está ahí, que no es un juguete. Pero desde niños les vamos quitando las cosas para que se haga la voluntad del niño y no la voluntad que el padre tiene sobre la casa. ¿Sí o no? ¿Pasa eso o no? ¿O solamente me pasaba a mí? El Señor nunca le va a obligar. A Eva y a Adán les puso los árboles, decida de cuál quiere comer. No coma de este puede comer. ¿Quién decidió? Ellos. Fue la voluntad de ellos. A Caín le advirtió, ¿no le advirtió? Caín, el pecado está a la puerta. El pecado está a la puerta y está llamando. Si tú le abres, si no le abres, tú te enseñorearás de él. Pero si le abres, pues pierdes. Se lo dijo. ¿Qué hizo Caín? Se dio la voluntad al enemigo y cayó. ¿Y cuántas veces, aún sabiendo tú y yo lo que es bueno y mejor para nosotros, tomamos la decisión de ir detrás de lo malo? ¿Hemos decidido o no hemos decidido ir muchas veces detrás de lo malo? Si le ha dicho, no haga eso, no haga eso. Te llaman, te preguntan, pastor, me voy para Colombia, del todo. ¿Por qué? Porque aquí no he conseguido trabajo, me ha ido muy mal. ¿Quién te trajo? No, yo sé que Dios me trajo. Ah, Dios te trajo y el que te trajo no te puede sustentar. No, pero es que llevo 6 meses, 6 meses. Un martes de tabernáculo. Y le dije, Dios te va a hablar. En mi intención y en mi voluntad y en la de mi esposa era llevárnosla para la casa. Pero era estorbarle la voluntad de Dios. Es que me quedé sin trabajo y sin dónde vivir. Le dije, antes del jueves, ¿para cuándo tienes el viaje? Para el jueves. Antes del jueves Dios te va a hablar. Y Dios va a poner una solución a tu situación. Y vas a entender si te tienes que quedar o ir. El miércoles me llama y me dice, la chica con la que trabajaba tiene un niño pequeño. Me ofreció vivir en su casa sin pagarle nada. Y me da 350 euros por cuidarle al niño. Me dijo, no pago comida, no pago internet, no pago alquiler, no pago nada. Pero es que mis amigas me han dicho que es poco dinero. ¿A cuánto le quedan 350 libres al final del mes? Dijo, ¿y si en 6 meses? Le dije, pues si en 6 meses te quedas sin trabajo, ya has ahorrado casi 2.000 euros.
Y vas tirando y vas mirando qué hacer. Me llama el jueves llorando. Pastor, ¿qué le pasó, mijita? ¿Dónde está? Estoy en Ámsterdam. En Portugal, en Portugal, llorando. ¿Y qué haces en Portugal? No, es que al final me voy para Colombia porque mis amigas me dijeron que... ¿En serio? Entonces, pediste el consejo, se oró por el consejo, te dije que antes del jueves Dios te iba a hablar, Dios te abre puertas y tú decides bajo tu voluntad irte. ¿Y cuál es el problema? Que no puedo viajar porque mi viaje es por Miami y no me dejan entrar a Miami porque no tengo papeles. Pues entonces devuélvete para España. No, ya no puedo volver a España porque no tengo papeles. O sea, está retenida en Portugal. Mi hermana le prestó el dinero, se lo regaló, se lo asombró, para que pudiera viajar de Portugal a Colombia. Y luego quieren volver. Te moviste por tu voluntad, no por la voluntad de Dios. Te regresaste porque quisiste, no porque Dios no haya estado en el asunto. ¿Cuántas veces hacemos esas cosas? Y dice la Biblia en Deuteronomio 30 del 15 al 16, yo le cuento cosas reales. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición, la vida y la muerte, dice otra versión. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Porque yo te mando hoy que ames. No, ese no es el pasaje. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy sí que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra al cual entrarás para tomar posesión de ella. ¿Qué le pide? Escoge, vida o muerte, bendición o maldición. Escoge, está en tus manos. ¿Qué camino quieres seguir? ¿Qué senda? No hay sino dos. No hay sino dos, no hay más. En la palabra no hay matices, no hay grises. ¿Con Dios o sin Dios? Vida o muerte. Salvación o condenación. Es que no hay matices. Suena duro, sí, pero es así. No hay intermedios. Una persona, mire Juan 6:38 también dice, hijo y cree en él. El que cree en él tendrá vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Creer en él es obedecerle a él. Es parte del creer, la obediencia. Y la obediencia es parte de sujetar la voluntad. No somos obedientes porque ¿quién no tiene lucha con que lo manden? A mí nadie me manda. Mentira. Siempre va a haber alguien que te mande. ¿Quién es autónomo? A usted lo manda Hacienda, Juan. Siempre va a tener un jefe. Siempre va a tener a quien rendirle cuentas. Siempre. Entonces yo prefiero rendírselas a él. Pero siempre va a tener una persona en autoridad sobre mí. Y esa es la lucha de las personas. Perder el control de su voluntad. Y cuando no le cedemos al Señor la voluntad, se la cedemos al enemigo. Por muchos factores. Miren lo que dice la palabra en 2 Timoteo 2:26. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues él los ha tenido cautivos para que hagan lo que él quiere. Voluntad. ¿Hacemos lo que Dios quiere o hacemos lo que el enemigo quiere? ¿Está hablando de la voluntad o no? Escaparán de la trampa del diablo cuando usted rinde la voluntad a Dios. Porque Él los está llevando cautivos a que hagan lo que Él quiere. ¿Y el mundo cómo está? Dice la Biblia, bajo el poder del maligno. ¿Qué hace el mundo? Lo que el diablo quiere. ¿Por qué hay aborto? Porque es lo que quiere el diablo. ¿Por qué hay lo que hay en el mundo? Las guerras. ¿Por qué es lo que quiere el diablo? No es el plan de Dios. Y 2 Timoteo 2:26 en otra versión dicen, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a la voluntad de Él. La voluntad cautiva. La voluntad rendida al enemigo. Lucas 22:3. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. ¿Por qué entró en Judas Satanás? Porque le rindió la voluntad.
¿A través de qué? Del amor al dinero. Esa fue la puerta por la cual el enemigo accedió a él. ¿Qué puerta le abrimos nosotros para que él acceda a nuestras vidas? ¿Qué estamos amando más que a Dios para que el enemigo tome control de nuestra vida? ¿Faltamos tanto a las cosas de Dios y estamos tan dedicados a las cosas del mundo? Dejamos a un lado lo principal. Mire, y la voluntad es la fortaleza del carácter. Lo que fortalece el carácter en un creyente es rendir la voluntad. Entre más me rindo, más me fortalece Él. Más fuerte se hace en mí la voluntad y las cosas de Dios. Cuando me rindo, yo le digo, Señor, yo no quiero hacer lo que yo quiero. Yo luché mucho con eso, iglesia, y lo digo. A mí me decía el pastor, tal cosa, y yo, ya empezamos. Ahora me dice, mi hijo, tiene que subir tal día, allá voy. 8, 9 y 10 tiene que estar en Madrid, vale. Ya está. No entro en por qué, no lo entiendo. Me lo tiene que venir revelado. Tiene que bajar un ángel y darme el entendimiento. Detén el sol si quieres que. No, ya lo dijo. ¿Es para perjudicarme? No es para bendecirme. Es para bendecir mi familia, es para bendecir el ministerio. ¿Qué voy a hacer? La voluntad del Señor. Hacer caso. Mire, una persona que rinde su voluntad gobierna su carácter. Porque una voluntad no rendida es una puerta que se abre a la naturaleza caída, a la rebeldía, a la desobediencia. Y todo eso es señal de una voluntad que no se ha rendido a Dios. Todo eso es señal de que no hemos rendido verdaderamente la voluntad a Dios. Y muchas veces, como lo dije al comienzo, Dios permite que toquemos fondo y seamos procesados de una manera muy dura y dolorosa para que entendamos que necesitamos rendir nuestra voluntad. Completamente rendidos a Él. Lo dije antes, hay a quien se le aconseja, se le direcciona, pero quiere hacerlo a su manera. Utiliza la palabra para justificarse. Eso es peligroso. Coger la palabra para yo justificarme. Y cuando caen en el error de su propia decisión, ¿quién tiene la culpa? Dios. Porque siempre alguien tiene que tener la culpa, nunca uno. Pero si yo he sido quien he cedido lugar al diablo, ¿qué tengo que hacer yo? Ayúdenme ahí. ¿Qué tengo que hacer yo? Reconocer. Reconocer primero, reconocer. Antes del arrepentimiento, el arrepentimiento, ¿sabe por qué no les produce fruto a muchos? Porque no lo reconocen. Lo hacen muchas veces de aquí, pero no con conciencia que verdaderamente, oye, lo he hecho mal. Tomo responsabilidad de eso. Ha sido mi culpa. Cuando uno pregunta, ¿quién hizo esto? Todos se callan. ¿No? O eso. ¿Quién dejó la cámara sin la tapa? Tome responsabilidad, fui yo. Nadie le va a pegar, no. Tomo responsabilidad, ha sido mi culpa, lo he hecho yo. En el trabajo. ¿Qué ve el jefe en usted? Honestidad, puedo confiar en él. Si era motivo para despedirlo y confesó, y fue sincero, fue íntegro, fue honesto, puedo contar con él. Pero si me miente, yo le decía a mi jefe, mire jefe, antes, lo he contado, no mire tanto el currículum de lo que la gente sabe hacer, porque en el currículum todos mentimos. Todos decimos que somos los mejores, nos llevamos bien con todo el mundo, horario flexible, no tengo problemas, si me tengo que quedar hasta última hora me quedo, hago horas extras aunque no me las paguen. Sí, compañero, ¿no? Yo le digo, mejor dígale, escúchame, me interesa tu perfil. Mañana voy a ir a tu casa, dile a tu esposa y a tus hijos que estén ahí, que quiero escuchar de la boca de ellos quién eres tú. O le llego de sorpresa, hola, ¿está tu familia? Ábreme la puerta. Y entro y veo el desorden y digo, ordenado me pones aquí. Amigo de mis amigos, amigable, le toco al vecino. Vecino, soy de aquí al lado. Pero dice que es amigo. Mentimos. ¿Y todo eso por qué? Porque no rendimos la voluntad.
Y la Biblia dice en 1 Juan 2:17, el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. ¿Qué nos sustenta y nos sostiene? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué sostiene el ministerio? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Él quiera? Hay mucha gente que viene de ideas, pastor, ¿qué tal unas flores aquí? ¿Qué tal pintamos allá? Tal, ¿qué tal si ponemos? Está bonita la idea, pero ¿es la voluntad del Señor? ¿Es lo que Dios quiere para su casa? Todas las iglesias están pintando con fondo negro que para que se vea. No, a mí el Señor me dijo que blanca. Si a Él le dijo que negra, pues a mí me dijo que blanca, ya está. No me meto en qué le dijo a Él, me meto en lo que me dijo a mí. ¿Cómo lo tengo que hacer yo? Pero vivimos ¿qué? Muchas veces rindiendo la voluntad a los demás, haciendo lo que los demás quieren y no haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer para agradarle a las personas. Mire, si continúas sufriendo por el pasado, es porque tú lo has decidido. Tú decides perdonar o no. Si el matrimonio se rompe es porque uno de los dos decidió no hacer una tregua. Uno de los dos decidió no entrar en una negociación, en un diálogo. Yo llevo 24 años con mi esposa, ¿han sido fáciles? No. 12 años tuvimos trincheras. Nos atrincherábamos hasta que rendimos la voluntad. Ya no es lo que nosotros queremos, es que quiere Él para nosotros. Rindamos la voluntad. Fueron años de lucha, fueron años de contienda. Años de, hay cicatrices y todo. Si no perdonas es porque te gusta lastimarte. Te gusta lastimarte, por eso no perdonas. Te gusta vivir ahí constantemente con el recuerdo del dolor, de la ofensa. Si continuamos atados al pecado es porque aún no hemos rendido la voluntad. No la hemos rendido. Mire, por orgullo perdemos la familia, perdemos amistades, personas que fueron de bendición en nuestra vida. Preferimos hablar de ellos que reconocer que nos equivocamos. El rendirse, el pedir perdón, el decir no sigamos lastimándonos, paremos ya, es rendir la voluntad. Uno de los dos tiene que decir, ya está bien, me cansé. No quiero continuar en esa peleadera, no quiero continuar en esa ofensa, no quiero continuar llevándome mal contigo. Yo he llamado a personas de la casa que se han ido y le digo, escúchame, borrón y cuenta nueva, regresa. ¿Qué no le deja volver? El orgullo. Que no quieren rendir la voluntad, quieren. Pero el orgullo pesa más, porque no rinden la voluntad, porque dejan que los pensamientos le gobiernen. Muchos están en esa condición. ¿Y sabe qué es lo triste? Que muchos están aún dentro de las iglesias, desarrollan dones, talentos, son súper buenos adoradores, hacen cosas tremendas para Dios, aman a Dios, no digo que no amen a Dios, pero no quieren rendir la voluntad. ¿Y qué tiene el Señor para esas personas? Mira lo que dice la palabra. Mateo 7 del 21 al 23. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos estuvimos, Señor, Señor, te adoramos, hemos ministrado, hemos sanado, dice la palabra. Sino que el que hace ¿qué? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. No el que canta, no el que toca un instrumento, no el que predica. No, Señor, pero yo prediqué. Pasé de una iglesia de 15 con mi familia a una iglesia de 200. No, hacía mi voluntad. Hacía mi voluntad. Lo dice la Biblia. Sino el que hace la voluntad. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios. Por eso cuando los discípulos le dicen al Señor, Señor, los demonios se sujetan. Y el Señor le dice, yo vi a Satanás caer del cielo. ¿Por qué te asombras? Mejor mira que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque los demonios se van a sujetar en el nombre de Jesús. No hay nada sorprendente en ponerle la mano a una persona y que sea libre. Porque la Biblia nos manda eso, es una señal de los que creen.
Pero mi nombre está escrito en el libro de la vida. En tu nombre hicimos milagros. Y entonces Él les dirá: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque no es hacer lo que a mis ojos me parece bueno, sino lo que el Señor me mandó a hacer. Escúchame, perder el cielo por no rendir mi voluntad. Durar toda la vida queriendo hacerle un pulso a Dios. Dios tiene todo el tiempo del mundo. Tiene todo el tiempo del mundo. Él habita en el Kairos, en la eternidad. Usted y yo no tenemos el mismo tiempo. Romanos 7, del 19 al 20, el apóstol Pablo reconoce que habían áreas en su vida en las cuales todavía no había rendido la voluntad. Aún el apóstol Pablo, escúcheme, ¿cuántos libros ha escrito usted de la Biblia? 14 escribió el apóstol Pablo. Y un hombre como el apóstol Pablo dice: porque no hago lo que yo quiero. El bien que yo tengo que hacer no lo hago, sino el mal que no debo hacer, ese hago. Si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces mi voluntad está sujeta al pecado. Estoy haciendo lo que no debo hacer. Voy a empezar a examinar qué es lo que sí debo hacer y voy a empezar a hacerlo. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está enseñando. Y la Biblia dice en Proverbios 14:12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es ¿qué? Es muerte. No, si yo voy derechito, dice el borracho. ¿No? ¿Cuántos no íbamos así y pensamos que íbamos derecho para la casa? ¿No? Honestamente, ahora ninguno bebió. Dijo: ¿qué le pasó anoche? ¿Estaba usted? No, yo iba derechito, derechito. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el fin, camino de muerte. Mire, a lo largo de mi vida cristiana he visto hombres y mujeres empeñados en hacer algo que es bueno, pero no es a lo que Dios les llamó. He visto hombres tremendos de Dios, no digo que no hayan sido hombres de Dios, luchando 20 años por ser pastores. Y Dios no los llamó a pastorear. Con iglesias de 20 años, de 8 personas. Y Dios no los llamó a pastorear. Forzando un llamado que Dios no le entregó. No hay frutos de la asignación, no hay frutos del llamado. Personas luchando por hacer cosas. Hay gente luchando, escuche esto es tremendo, por abrir iglesias en lugares donde Dios no le ha mandado a abrir. Donde Dios no le ha dicho: quiero que me abras tú una casa, me edifiques una casa en ese lugar. ¿Por qué llevas tantos años luchando con eso? Llegarás a hacerlo, porque el hombre se empecina en algo y lo consigue. Ahora lo vamos a ver en la palabra. Pero Dios te mandó a hacerlo. Dios te mandó a hacerlo, o es un capricho tuyo, o es un deseo tuyo. Nosotros nos movimos a este lugar cuando Dios proveyó todo. No se forzó absolutamente nada. Había una deuda que las personas tenían en este lugar. Y yo le dije a mi hermana: si ellos tienen que salir con sufrimiento, con una deuda, con abogados, eso no es de Dios. Si Dios nos trajo a este lugar, esa deuda va a ser perdonada. La gloria para el Señor. Y ella habló con el dueño y le dijo: si nosotros vamos a empezar una obra en este lugar a costa del sufrimiento de una familia, no lo queremos. Las palabras de él fue: yo les perdono la deuda. Entonces Dios está en el asunto. Dios está en el asunto. Pero lo que es forzado no va a producir fruto. Lo que es de Dios va a fluir solo. No fuerces un llamado, no fuerces una asignación. No fuerces a Dios. Amén. ¿Por qué digo que quizás un día lo consigan? Mira lo que dice Génesis 11, del 5 al 8. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra, y nada les hará desistir. Ahora de lo que han pensado hacer, nada les va a hacer desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua.
para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. ¿Les tocó la voluntad? No, les cambió la lengua, pero no les tocó la voluntad, porque sabía que ellos lo iban a hacer. Si no les cambia, ahí nacen los lenguajes. Porque se pregunta por qué hablan chino, por qué hablan... Ahí nacieron las lenguas que hoy conocemos, en Babel. Pero si él no los confunde, ellos siguen obstinados en levantar la torre. Y ahí estaría ese gran monumento al deseo del hombre y no al deseo de Dios. Porque Dios le había mandado a hacer otra cosa a los habitantes, les había dicho que se esparcieran por la tierra. Entonces vemos que Dios no toca la voluntad. En Génesis 6:3 el Señor dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Y establece un tiempo de vida de 120 años. Dice, el hombre va a tener su voluntad y va a caminar según su voluntad. Y yo no lo voy a tocar, no le voy a tocar la voluntad al hombre. La voluntad tiene que ser ¿qué? Rendida. De ahí depende el éxito de mi destino. De ahí depende el cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Miren, Abraham salió de su casa, ¿sí o no? Sin saber hacia dónde iba, pero Dios lo dirigía. Dios le iba dando las coordenadas. Dios le iba poniendo el sentir. Ahora a la izquierda, ahora a la derecha. Qué bonito el tiempo en el que conducíamos sin GPS. Y llegábamos sin tanto problema. Hoy día el GPS se pega unas confundidas y termina uno por allá. Voy para Madrid y termino en Málaga. Pero cuando caminamos en la voluntad de Dios, hay tres cosas que vienen a nuestra vida. Él nos provee, Él nos da asignación divina y Él nos da protección. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, Él nos provee. El Señor proveyó. Ya ha provisto hasta el día de hoy. ¿Cuántos han sido forzados y presionados para poner dinero? Para levantar la obra. No lo hemos hecho ni lo vamos a hacer. Porque Dios provee. Cuando caminamos en la voluntad, Él provee. Cuando caminamos en la voluntad, Él asigna, Él da una asignación a cada uno, un llamado. Y cuando caminamos en la voluntad, ¿qué hace Él también? Nos protege, nos resguarda, nos cuida a nuestras generaciones, a nosotros. Esos tres puntos nos tienen que llevar a entender que la vida será mucho más fácil si caminamos dentro de la voluntad de Dios. Porque el propósito está escondido ¿dónde? En la voluntad de Dios. Rinda, si usted todavía no sabe cuál es el propósito de Dios para su vida, rinda la voluntad y cuando se dé cuenta, está caminando en el propósito. Pero tenga cuidado porque muchas veces rendimos la voluntad, caminamos en el propósito y luego nos salimos y pervertimos el propósito. No, ya conozco mi propósito, escúchame. Aún dentro del propósito tienes que ser guiado por Él y seguir rindiendo la voluntad. Caminar en la voluntad de Dios es tener la dirección de Dios para ir por el camino correcto. Conocer la frecuencia, las coordenadas para nuestra vida, para llegar a un punto específico. Usted puede seguir presumiendo de carreras, de doctorados, haciendo las cosas a su manera, pero se lo puedo asegurar que su vida no será una vida gozosa si no involucra a Dios, si no involucra a Dios en su vida. Si no hace la voluntad que Dios tiene para usted, si es mejor la voluntad de Él para usted que la suya. Amén. Miren lo que dice Mateo 13, del 10 al 15, ya casi empiezo a predicarles. Entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple lo que dijo el profeta Isaías, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, ya han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Porque si no rinden la voluntad, no van a entender
las cosas que yo les hablo. Entonces, ¿para qué se las voy a explicar si no lo van a hacer, no lo van a obedecer? Hasta que no rindan su voluntad, sus oídos no se van a abrir. Hasta que no rindan su voluntad, sus corazones no van a ser transformados. Por eso hay mucha lucha, hay mucho pueblo enluchado todavía y va por todas las iglesias pensando que es que el pastor tiene magia en la mano y cuando lo toque va a cambiar su vida. No, si usted no rinde la voluntad, no va a pasar nada en su vida, va a seguir igual. No es caminar hacia donde va la mayoría. Hay un dicho español que dice, ¿hacia dónde va Vicente? Para donde va la gente. Y la gente va para donde va la mayoría. Y porque piensa que porque la mayoría piensa así, es que es bueno. Pero es la voluntad de Dios. No es seguir la corriente del mundo, aunque la mayoría vaya para allá. No es vivir una vida que no es la suya. No es hacer un trabajo que no es el que Dios le asignó. Hay muchos resignados. No, pues esto es lo que me tocó vivir. ¿No lo hemos escuchado? No, a mí me tocó vivir así. Vengo de Colombia, pues, ¿me tocó eso? No, a usted no le tocó eso. La asignación de Dios para su vida no es sufrimiento, no es dolor, no es miseria, no es fracaso, no es ruina. Ese es el propósito del diablo. Pero esa no es la asignación de Dios. Ese no es el destino que Dios tiene para tu vida dentro de su voluntad. Amén. ¿Y cómo consigo entonces conocer la voluntad de Dios? Dos formas. Una, muriendo la nuestra. Yo no puedo vivir en dos voluntades, en la de Dios y en la mía. No. Para conocer la voluntad de Dios tengo que morir a la mía, Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de ¿qué? De la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Cómo éramos antes? Hijos de ira. ¿Cómo vivíamos? En la voluntad de la carne. ¿En la voluntad de quién vive usted ahora? ¿En la voluntad de la mujer? ¿En la voluntad del marido? ¿En la voluntad de los hijos? ¿En la voluntad de Dios? ¿Cómo vivíamos antes? En la voluntad de la carne. Y el apóstol Pedro también lo dice en 1 de Pedro 4. No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos. Usted no puede pasar toda la vida siguiendo sus deseos. No es que yo deseo una casa grande, yo deseo un coche grande, yo deseo. ¿Y los deseos de Dios? No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Ansiosos, desesperados. Señor, ¿cuál es tu voluntad? ¿Qué tiene para mi vida? ¿Qué quieres que haga? En el pasado han tenido más que suficiente. Ya fue suficiente de las cosas del pasado. Dice de la vida perversa, de lo que antes les gustaba hacer, de la inmoralidad, de las pasiones sexuales, de las parrandas, de las borracheras, de las fiestas desenfrenadas y abominables adoraciones a ídolos. Dijo, ya fue suficiente. Ahora es el tiempo de ¿qué? De rendir la voluntad. Por eso el apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Ya no vivo yo. Cuando le digan vamos a beber, usted dice, ya no vivo yo. Haga las cosas mal. No vaya por la iglesia, ya no vivo yo. Cuando lo inviten a chismosear, a hablar las cosas que no, ya no vivo yo. Ya no vivo yo, Cristo vive ahora en mí. Cuando le inviten al alcohol, no, yo ya no soy esa persona, lo dijo Alfonso, lo dijo Milton. Antes era colombiano, ahora tengo una nueva identidad, ahora soy de Cristo, ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ya mi naturaleza caída fue crucificada. Dígaselo usted mismo, ya no vivo yo. Oiga, mire esa mujer y usted se va así y dice, uy, no, ya no vivo yo. Hágalo, practíquelo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y para las mujeres también cuando miran a un hombre, ya no vivo yo. Amén. Y lo segundo, pídale a Dios que te enseñe. Primero muera. No se vaya que usted pone bueno. Primero ¿qué? Muera a su voluntad. ¿Cuántos están dispuestos a eso? ¿Sabe qué me gusta de esta casa? Y le doy gloria al Señor por eso, que cuando la gente se dispone a cambiar, Dios los cambia. No es simplemente una palabra, la palabra toma forma.
y la palabra ya está ministrando. Eso es ministración, soltar la palabra y el Espíritu empieza a hacer la obra en cada uno. Y lo segundo, Señor, enséñame. ¿Cuántos le han dicho al Señor, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Otra versión dice a tierra firme, porque tú eres mi Dios, que tu espíritu me guíe. Tu espíritu me guíe, sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llamas. Yo iré donde tú me llames. Que cuando usted se levante, dígale, Señor, hoy, en el nombre de Jesús y por medio del poder del Espíritu Santo, cedo mis derechos al autor y al consumador de la vida, al dueño de mi vida. Hoy te entrego mi voluntad. En mi trabajo, que sea tu voluntad. En mi estudio, que sea tu voluntad. Hoy, Señor amado, yo me crucifico, me subo a la cruz junto contigo. Ahí me quedo clavado, Señor, en el madero, y haz tú la obra en mí. Que seas tú y no yo. Y algunos dicen, no, yo no creo. Hágalo. Y verá que el Señor va a traer revelación. Y se va a manifestar a tu vida y te va a mostrar quién es Él. Porque a veces en nuestra mente empezamos a hablar y a dudar de lo que oímos. Pero el Señor oye aún los susurros de la mente y transforma lo profundo. Enséñame. Uno de los secretos, no lo diga nadie, aquí para nosotros, de mi vida cristiana, no es que yo haya sido fuerte, soy más débil que muchos de los que están aquí. Soy tan débil que por eso el Señor me puso a pastorear. Porque sabe que si yo no estoy agarrado de los cuernos del altar, estaría quién sabe dónde. Es que siempre le rindo mi voluntad a Él. Hay muchas cosas que yo he querido hacer y no las hago porque Él no me ha dejado, no me ha dado permiso. Quiero vivir para Él y hacer la voluntad de Él. Que los planes de los demás no te desvíen de hacer la voluntad de Dios. Porque muchas veces vivimos, ojo los papás, lo que les voy a decir, vivimos en la voluntad de otro, en el sueño de otro. No obligue, papá, a sus hijos a estudiar lo que usted quiere o a hacer lo que usted no fue. Porque a veces queremos que nuestros hijos sean el médico que nosotros no fuimos, el abogado que nosotros no fuimos. Yo sé que en mi hijo hay una asignación, pero le pido a Dios que Él se la manifieste. Que Él le manifieste lo que Él tiene para su vida. Yo no lo pienso obligar, porque Dios no me obligó a mí. Me trató de muchas maneras hasta que rendí la voluntad. Y sigo rindiendo la voluntad cada día. Pero papás quieren buscar que los hijos sean lo que ellos no fueron. Y lo que único que haces es arruinarle el destino a tu hijo. Había un cantante que no lo voy a nombrar, mundano, y decía, si eres carpintero, que seas el mejor, pero que seas lo que tú quieres ser. En el Señor. No fuera del Señor, en el Señor. Cosas que glorifiquen a Dios en tu vida. Amén. No vivas para agradar. Mire cuántas mujeres viven para agradar a sus maridos. Yo escuché a una mujer decir un día, el propósito mío es cocinarle a mi esposo. ¿De verdad tú crees, mujer, que el propósito de Dios para tu vida es que estés en una cocina? ¿Por qué? Porque idolatran tanto a su esposo que lo ponen en el lugar de Dios. Si mi esposo no está de acuerdo, no. San marido. No. Las mujeres no pueden predicar. ¿De verdad tú crees que el Espíritu de Dios no puede decidir en quién habitar y a quién usar y a quién no usar? Entonces los miles de millones de mujeres no tienen parte ni derecho con Dios cuando han rendido su voluntad. Es el Espíritu de Dios, habita en el hombre, habita en la mujer, habita en el niño y usa a quien quiere y a quien rinde su voluntad. Amén. ¿Ustedes creen de verdad que ese es el plan de Dios para la familia? Que la mujer esté ahí esclavizada, que la mujer no. Mujeres, ustedes tienen valor
de parte de Dios. El hombre, mire cómo Dios es sabio. El hombre presume, usted salió de mí. Porque yo soy semejanza, y es verdad, el hombre fue creado a imagen y semejanza, dice la Biblia. Y luego durmió al hombre, por eso al hombre le gusta tanto dormir. Y sacó de la costilla a la mujer. ¿Sí o no? Pero ¿a quién le dio el privilegio de dar vida? A la mujer. Para que ninguno se gloríe y diga es que yo... No. Los dos valen para el Señor. No se quite valor, no se reste valor. Déselo fuerte al Señor. Como dice un predicador por ahí, ¿sigo o paro? La voluntad de Dios siempre va a estar ligada a la obediencia. Y la obediencia a la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué es agradar a Dios? Hacer su voluntad. Pero sin fe es imposible. Esa palabra, la palabra fe, está en 139 versículos. 139 versículos están destinados a hablar de la palabra voluntad, perdón. Y se menciona 144 veces esa palabra, voluntad, en la Biblia. Entonces es muy importante la voluntad. Aparece muchísimas veces. Para que entendamos que es importante y es parte de la asignación de la creación. Todo lo creado cumple la voluntad de Dios menos el hombre. Todo. Usted no ve que los mares se mezclen. Los que hemos estado en el mar navegando y hemos estado en dos océanos, hemos visto cómo las aguas no se mezclan. Se ve la diferencia del Caribe con el Océano Pacífico, con el Atlántico, con el que linde, y no se mezcla porque es la voluntad de Dios. Las estrellas no se caen porque es la voluntad de Dios que estén sujetas. Todo en un orden perfecto, obedeciendo a la palabra y a la voluntad de Dios. Y el único que vive en rebeldía es el hombre, porque fue el que fue creado a imagen y semejanza de Dios, y es el que el diablo quiere desviar la voluntad y gobernar el propósito de Dios en él, pervertirlo. Lucas 6, del 46 al 47 dice: así que, ¿por qué siguen llamándome Señor, Señor, cuando no hacen lo que digo? ¿Cuántos han escuchado eso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y si es tu pastor, ¿por qué no te dejas pastorear? Ay, pastor, usted es mi pastor. Y entonces, ¿por qué no hace caso? Y habla el liderazgo. Le manda a uno a leer un libro de la palabra y tiene uno que estar peleando todos los días. Ya leyó. ¿Por qué tiene uno que hablarle al pueblo y forzarlo a leer la Biblia? Si es creyente, si es discípulo de Dios. ¿Por qué siguen llamándome Señor cuando no hacen lo que digo? Él dice: les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Amén. Romanos 2:13 dice: pues el simple acto de escuchar la ley no nos hace justos ante Dios, es obedecerla. No, si yo escucho prédicas, ¿y cuántas obedeces? Ay, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es que de aquí se ven todos y uno me hace ahí con el ojo. Yo no sé si caerle y liberarle o poner una almohada. Escúcheme, no es solamente venir a escuchar una prédica, es obedecerla. No ser oidores, sino hacedores. 5 beneficios de hacer la voluntad de Dios y terminamos. Y ministramos. Hay beneficios, hay más, pero yo le voy a nombrar 5. Apunte, tome nota. Somos hechos parte de la familia de Dios. Eso dice la Biblia. Mateo 12, del 48 al 50. Jesús preguntó: ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Porque él estaba orando en un lugar concurrido y llegó María con los hermanos, porque Jesús tenía hermanos, porque la Biblia lo menciona, que María tuvo hijos,
Y estaban ahí reunidos y querían entrar. Somos los hermanos de Jesús y la mamá. Somos los hermanos del pastor, la familia del pastor. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Lo señaló y dijo, ellos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Jesús no tuvo preferencia, dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿nos hace parte de qué? De la familia. Entonces, cuando hacemos la voluntad, ¿somos familia de quién? De Dios. Es su hermano mayor. ¿Quién lo manda? Mi hermano mayor, le digo yo a los demonios, me mandó. Y se sujetan en el nombre de mi hermano mayor. Y se sujetan en el nombre de él. Amén. Segundo, viene discernimiento, discernimos la fuente de las palabras. Sabemos de dónde vienen las palabras que estoy oyendo. Si vienen de él o no. Juan 7, del 16 al 17. Dice, mi mensaje no es mío, sino que proviene de Dios, quien me envió. Todo el que quiera hacer la voluntad de Dios sabrá si lo que enseño proviene de Dios o solo hablo por mi propia cuenta. Porque muchos hablan por su cuenta. Muchos se paran en lugares o tienen redes sociales de millones de seguidores, pero no hablan la palabra, hablan por su cuenta. Porque cuando un hombre habla y no habla la palabra, está hablando por su cuenta. Porque fuimos llamados a predicar la palabra, no mi palabra. La palabra de Dios. Todo lo demás llámelo como quiera, motivación, metafísica, buena vibra, lo que lo quiera llamar. ¿Sí o no? Hablan por su cuenta. Pero todo el que oye la palabra sabe de quién viene. Aprende a discernir. Uy, esa palabra es de Dios. Esa palabra viene de Dios. Tercero, nos convertimos en personas agradecidas. La gratitud viene por hacer la voluntad de Dios. Aquel que vive fuera de la voluntad de Dios no suele ser agradecido. Es exigente con Dios. Es que Dios debería. No, Dios no debería nada. Dios no está obligado a nada. Dios tendría. No, olvídese. No ponga esa palabra en su boca de decir que Dios tiene que. No, Dios no tiene que hacer nada. Lo que Él tenía que hacer ya lo hizo. Ya envió a su Hijo. Ya pagó un precio en la cruz. Ahora usted, ¿tomo yo los beneficios de la cruz o no? ¿Tomo los beneficios de la sangre derramada o no? Sujeto ahí la voluntad para no quedarme dormido en el culto. Sujeto la voluntad para no estar bostezando. Uy, tengo hambre. No, sujételo. Se calma. Y le habla a uno que le gusta comer. Entonces se sujeta. Pastor, yo quiero servir. Y piensa que cuando se les llame a servir es cuando tienen que venir a las 9 de la mañana a orar. No, empiece. ¿Quiere servir? Empiece a rendir la voluntad. No espera ser llamado para entonces empezar, empiece a hacerlo. Aquí tendría que estar esto lleno desde temprano. Y cuando se cita a las 5 de la mañana, estar esto lleno como en un culto. Y cuando se hace una vigilia, estar esto lleno como en un culto. Pero no. Y ahora en invierno. Pero eso no lo ha dicho ninguno, ¿cierto que no? Sean agradecidos, 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos solamente en las circunstancias buenas. Solamente cuando usted vea la cartera llena, entonces sea agradecido. La nevera llena, sea agradecido. Sea agradecido en toda circunstancia. Pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos le pertenecen a Jesús? ¿Los demás a quién le pertenecen? ¿Cuántos le pertenecen a Jesús? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Él. La voluntad de Él. Cuarto, recibimos sus promesas. Cuando hacemos la voluntad, no, yo no he visto la voluntad, las promesas de Dios cumplirse en mi vida. Haga la voluntad. Haga la voluntad de Dios. Dice la palabra en Hebreos 10:36. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. ¿Lo dice o no? ¿Lo vuelvo a leer? Perseverar con paciencia. ¿Cuántos son los pacientes aquí?
Es lo que usted necesita ahora. Persevere con paciencia. No deje de perseverar, pero siendo paciente. No sea desesperado, lo quiero ya. No, todo tiene un proceso. Dice la Biblia, debajo del cielo todo tiene un tiempo, una temporada. Entonces sea paciente, todo llega. Tranquilo, para el carro mío. Porque esa es la voluntad de Dios. Entonces recibirán lo que Él ha prometido. Todo lo que Dios le prometió va a venir. Pero ¿cómo viene? ¿Quién me ayuda? ¿Si hago qué? La voluntad de Dios. ¿Cuántos reconocen que no han vivido en la voluntad de Dios? ¿Todos? Porque salimos de la casa corriendo y no le preguntamos, Señor. Nos metimos en hipotecas. No conocíamos del Señor, pero nos metimos en unas deudas. ¿Es la voluntad de Dios? No. Ahora me dicen, ¿cómo usted, pastor, no tiene casa propia? Porque no ha sido la voluntad de Dios. Cuando sea la voluntad de Dios, eso va a aparecer porque es la voluntad de Él. ¿Para qué la voy a forzar yo? La forcé por muchos años y todo lo perdí. ¿Por qué? Por hacer mi voluntad y no la de Él. Entonces no se desespere por las cosas que no llegan. A veces las cosas le son de estorbo para hacer la voluntad de Él. Y quinto, usted va a ser recordado para siempre. Nuestras memorias permanecerán. Dentro de 100 años, si el Señor no ha venido, dirán, ahí había esta persona, era gente de fe. Que el epitafio en la tumba sea algo que quede imborrable, un legado. Que deje usted algo que retumbe en la historia de alguien que hizo algo diferente, no lo que todo el mundo hacía. Porque vendrán tiempos difíciles donde va a ser probada su fe y lo que ha dicho que ha creído y los amenes que ha dicho, ahí van a ser probados los amenes. Porque vienen tiempos muy difíciles sobre la tierra. Perdóneme si usted vino a recibir una palabra de motivación, pero vienen tiempos duros. ¿Y cómo hago para resistir todo eso? En la voluntad de Él. La voluntad de Él que es buena, que es agradable, que es perfecta. Me involucro en su voluntad. Primera de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece ¿para cuándo? Para siempre. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar. ¿Cuántos reciben esa palabra para su vida? ¿Cuántos dicen, voy a rendir mi voluntad al Señor? No voy a hacer lo que yo quiera, sino lo que Él quiera. Empiecen a orar los que tienen hijos pequeños. ¿Cuál es la voluntad tuya sobre mis hijos? ¿Por qué me diste 3 y no 1? ¿Es la misma voluntad para los 3? No. ¿Son iguales? No. ¿Tienen atributos diferentes? Seguro. Entonces trabajen en la asignación que Dios tiene para cada uno, porque no es la misma. Empiecen a desarrollar lo que Dios tiene para cada uno. Empiecen a visualizar y a pedirle al Señor que manifieste la voluntad de Él en sus vidas. ¿Qué tienes para mí, Señor? Pero primero que tengo que hacer, morir a la voluntad mía. Dejar de los planes míos a un lado. Es que mis planes no son buenos. Sí, quizás son buenos. No hay mala intención en tus planes. Pero los planes de Dios son mejores. Los planes de Dios sobre la vida de nuestros hijos son mejores. Pero ¿cuántas veces queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros no hemos hecho? Dile, Señor, muéstrame cuál es tu voluntad para mí. Cierra tus ojitos y díselo. Hoy quiero rendir mi voluntad. Si está comiendo chicle, sáqueselo, porque no creo que sea capaz usted de decirle al Señor, mascando chicle, que le muestre su voluntad. Hay que tener reverencia. Dígaselo, Señor,
quiero conocer tu voluntad para mi vida. La voluntad de Dios para tu vida está en Dios. Y la tuya también. Nosotros tenemos deseos y son de pronto buenos deseos, pero créemelo, hija, la voluntad de Él es mejor. La voluntad de Él es mejor. El único que cambia los destinos es Él. El único que cambia la senda nuestra es Él. El único que endereza los pasos es Él. El único que transforma vidas es Él. ¿Cómo? Rindiendo la voluntad. Rindiendo la voluntad. Rindiendo la voluntad. Cierra sus ojitos, que es un tema suyo con Dios, no es conmigo. Hable con Él. Yo lo estoy guiando a través de mis palabras, pero hable usted con Él. ¿Qué áreas tiene que rendir? ¿Qué cosas aún te están costando rendir? ¿En qué áreas aún peleas con Dios? ¿En qué áreas aún cuestionas a Dios? ¿En qué cosas has hecho responsable a Dios cuando fue una decisión tuya? Díselo ahí donde estás, empieza a rendir, el altar está abierto si quiere pasar, postrarse. Dígaselo ahí con sus palabras. Rindo hoy mi voluntad, Señor. Que no sea mi voluntad, que no sean mis deseos, que no sean mis pensamientos, que sea tu voluntad en mí. Tu voluntad que es buena, que es agradable, que es perfecta. Haz tu voluntad en mí. Haz lo que tengas para mí, Señor. Renuncio a mi voluntad y tomo la tuya, que es mejor. Acepto tus destinos, tus preceptos. Dejaré de sentirme seguro en la posición, en lo que tengo, y empezaré a estar seguro en Él, porque es en tus manos donde estoy seguro. Es bajo tus alas que estoy seguro. No es en las cosas que este mundo me ofrece. Mi seguridad no depende de lo que el mundo me da. Mi seguridad depende de Dios. Tu seguridad no depende de si tienes o no un trabajo y una estabilidad laboral. Depende de Él. Cuando rindas tu voluntad a Él, las puertas hacia las cosas que tanto has anhelado serán abiertas. Los sueños que tanto has visto que se han sido de estorbo, se alinearán con Dios. Alinea tu voluntad con la voluntad de Él y Él hará. No quieras alinear tu voluntad, no quieras que sea tu voluntad y no la de Dios. No, que sea la voluntad de Dios. Que sea siempre, Señor, tu voluntad. Cada día, recuérdalo, buena, agradable, perfecta. Esa voluntad tuya, Señor, que transforma, que cambia, que liberta. Es la voluntad de Dios y no la nuestra. La tierra se rige por la voluntad del Padre. Dígale hoy: rindo mi voluntad, y en ella mi alma, mi carácter, mis pensamientos. Toda mi vida rendida a Él. Toda mi vida rendida al autor, al consumador de la fe. Mi vida al servicio de Dios. Hoy yo soy ofrenda para Él. Rindo mi vida. Dejaré de hacer las cosas a mi manera, como yo pienso que debo hacerlas, y empezaré a hacerlas a la manera de Dios. ¿Dónde encuentro, pastor, la manera de Dios? En la palabra. En la palabra está todas las maneras que Dios tiene para tu vida. Todo lo que Él quiere hacer. Todo por lo que has luchado en tus fuerzas están en la palabra. Hay cosas que se van a dar solamente rindiendo la voluntad. Si entendiéramos los secretos de Dios para operar en nuestra vida, solamente rindiéndote, hijo. Tú sabes lo que es rendición, tú que has peleado y conoces lo que es un ring. Es cuando ya dicen no sigo, y tiran la toalla y dicen ya no puedo más. Eso no te convierte en perdedor, eso te convierte en vencedor delante de Él. Cuando yo digo no puedo más, hasta aquí llegué,
Ya toqué fondo, ya fui a lo profundo. No has perdido, has ganado. Porque solamente aquellos que se rinden son a los que Dios levanta. Dígaselo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Me rindo. Me rindo. Eso es un tema entre usted y el Señor. Rinda. Rinda su hogar. Deje el conflicto interior que tiene con usted mismo. Deje de pelear con usted mismo. Deje de querer hacer las cosas que te agradan a ti y empieza a hacer las que le agradan a Él. Díselo, rindo mi vida, rindo mi vida, rindo mi vida. Díselo. Te entrego mi vida, te entrego mi hogar, te entrego mis hijos. Direccióname tú a dónde quieres que los lleve. Muéstrame tú la senda que ellos tienen que transitar. Muéstrame. Muéstrame cómo tengo que enseñarlos. Muéstrame qué cosas hay en mi vida a las cuales tengo que renunciar. Qué cosas he hecho en mi vida de las cuales tengo que sacar, arrancar. A qué cosas le he abierto las puertas que tengo que romper de mi vida. Qué puertas tengo que cerrar. Recuerdos del pasado, heridas, cosas que aún siguen ahí. Hoy es el día de soltarlo. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de no continuar llevando esas cargas. En el nombre de Jesús. Dilo, en el nombre de Jesús. Suelta toda carga. Todo lo que por años ha causado amargura a mi corazón. Yo lo estoy guiando simplemente, iglesia. Todo lo que ha gobernado su mente, dígalo, hoy se va de mi vida. Todo carácter contaminado hoy cae de mí. Altivez, soberbia, el creernos más que los demás, hoy cae. Los temores, ¿a qué será de la vida de mis hijos? Ataduras y ligaduras que han estado por amuletos, por cosas que he puesto en mi vida sin conocer y entender. En el nombre de Jesús. Siga ahí bajo esa nube de gloria. Métase dentro de esas nubes de gloria. Rendición. Voy a dejar de luchar con Dios. Voy a dejar de pelear con el Espíritu Santo. Voy a dejar de pelear con el propósito que Dios tiene para mi vida, para mi familia. Rompo con todo lo que tiene que ver con tradiciones familiares, culturales. Hay una atmósfera muy dulce. Ah, reina, sigue ahí rindiendo. Hay cosas, sigue rindiendo cosas. Más. A ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo. Más, pídele más. A ti me rindo. Más de Él, menos de ti. Dile más de ti, Señor, menos de mí. Quiero conocer. Me rindo. Más de ti conocer. Me rindo, me rindo, me rindo, me rindo. Dios no es religión, iglesia. Voy a dejar de venir a la iglesia como un ritual más, como ir al fútbol. Dios no es religión. Voy a rendir mi voluntad. Con tu aliento, Dios. Voy a rendir la voluntad mía, la voluntad de mi carne,
mis deseos por los deseos de Él. Como hombres hay cosas en las que Dios está trabajando en nosotros. Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor. Hay cosas que tenemos que romper como hombres. Que tienen que ver más con nuestros propios deseos que con los deseos de Dios en nosotros. Sopla en mi interior, cumple, Señor, Tu voluntad, díselo. en mí. Ahora entiende porque está listo Con tu gran poder, muévete en mi ser, cumple, Señor, tu voluntad en mí. Gracias. Dígaselo, le entrego mi vida, le entrego mi voluntad. Le entrego mi voluntad, Señor. Te entrego mi voluntad. Gobierna tú mi voluntad. Gobierna el asiento de mis emociones. Ya no vivo yo. Ahora tú vives en mí. Ya no gobierno yo. Ahora tú gobiernas en mí. Ya no es lo que yo decida, sino lo que tú decidas en mí. Has peleado. Llevas años peleando. Con tu gran Años sufriendo. Años padeciendo. Solamente por el orgullo de no rendir la voluntad. Años batallando en mi hogar, en mi familia, con mis hijos, por no rendir la voluntad. Pero hoy la rindo, dile, rindo mi voluntad. Ya no vivo yo. Nunca más será lo que yo quiera. Si usted lo pone en práctica, verá la gloria de Dios descendiendo. Y si no, puede venir y llamarme mentiroso delante de toda la congregación. Pero si usted rinde la voluntad a Dios, verá la gloria de Dios viniendo sobre su vida, sobre su hogar, sobre su familia. Y no hablo de cosas, hablo en el espíritu, en su vida interior. ¿Cuándo cambió el hogar? Cuando la voluntad se rindió. Hay cosas escondidas en la voluntad de Dios, Dani. Mejores. Mira si te ha ido bien en tu voluntad, imagínate en la de Él. Porque en la voluntad nuestra nos ha ido bien. En lo que el mundo conoce como que nos vaya bien. Pero en la voluntad de Él, Entrego mi vida. dice cosas que ojo no vio Y no ha subido a corazón de hombre. Cosa que oído no oyó. Cosa que no ha subido a corazón de hombre. Es lo que tengo para aquellos que hacen mi voluntad, que me aman. Porque el que le ama hace la voluntad de Él. Te entrego mi vida. ¿Cuántos aman al Señor? Tuya es, tuya es. ¿Me va a costar, pastor? Claro que te va a costar. Porque morir a la carnalidad y morir a lo que llevamos años acostumbrados a hacer, nos va a costar. Pero día a día voy a rendirlo, día a día. Sería una mentira decir ya hoy me rindo. Llevo años en los cuales Dios me ha estado procesando y sigue todavía procesándome. Más, pide más. Más. Que esa sea su oración cada día, más de ti, menos de mí. Más de ti, menos de mí. A medida que tú menguas, Él crece. Él no puede crecer en alguien que no mengua. Es matemática. Tú te haces más pequeña, Él se hace más grande. Levanta tu mano al cielo. Siga llorando.
¿Qué áreas tienes que rendir? Han llegado cargados a este lugar, han llegado con una carga muy pesada, con cargas que no podían soportar, con cargas que no eran capaces de llevar. Y venían quizá por una palabra de aprobación, por una palabra de motivación. Pero el Señor hoy te dice, ríndete. Es en esa rendición donde vas a ver el milagro. Es en ese rendirte donde vas a ver la mano de Dios operando sobre tu vida. Muchas veces Dios permite, como lo dije antes, no provoca, permite que cosas vengan a nuestra vida, necesidades, escasez, porque está tratando con el carácter. Porque un carácter que no se rinde es un mal carácter, pero una voluntad rendida, el carácter está formado. Díselo, menos. Y más de ti yo deseo. ¿Cuántos desean más de Él? ¿Cuántos desean más cada día de Él? Renuncio a todo lo que soy. Si tiene que llegar a casa y pedir perdón, llega a casa y pida perdón. Eso es renunciar a lo que soy, a no tener la razón. Pídale perdón a su esposa y establezcala como la persona más importante en su vida. Pídale perdón a sus hijos, abrácelos, ámelos. Crucifique la voluntad. Yo soy el papá, yo tengo la razón. No, yo me he equivocado como papá mucho, muchísimo, muchísimo. Soy el barro, Tú el alfarero. Dile, rómpeme hoy. Rómpeme. Pero para que Él te pueda romper, tú tienes que ceder la voluntad. Dios está liberando áreas en las cuales había cautividad de años. Personas que estaban cautivas al ego. Hoy están siendo libres. menos de mí Más. y más de ti yo deseo. Más de ti. Más de ti. Más de ti. Menos de Dice. mí Más. y más de ti yo deseo. Levanta tus manos al cielo. Dianita, levanta tus manos al cielo. Las dos. A todo lo que soy para ser Tenemos que tener las dos manos libres, dispuestas para recibir lo que trae el Padre para nosotros. Eso es señal de rendición. con tus manos. Hazme de nuevo. Dice Ana, Dame la forma que soñaste para mí. Soy el barro, Él es el barro, tú eres el barro el alfarero. en las manos del alfarero. Hazme de nuevo. Pastor, yo ya tengo una edad en la cual, no, Dios puede hacerte de nuevo. Con tus manos. Dios puede hacerte de nuevo. Hazme de nuevo. Que hay imposible para Él. Dame la forma que soñaste para mí. Yo ya nací de nuevo, pues te puedes volver a hacer nacer. Más. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo. No lo calentado de ayer, no lo nuevo, el vino nuevo. Rindo mi orgullo a tus pies. Hay orgullo, ríndelo. Rindo mi orgullo. ¿Cuántas veces por orgullo no buscamos de Dios? Pues no le voy a hacer caso al pastor. Eso es orgullo. Rindo mi orgullo a tus pies. Hazme a tu forma. Hazme a tu forma.
¿Cuánto quieren la forma de Dios? El carácter de Cristo. Mansedumbre, humildad, amor, fe, bondad, benignidad, templanza, gozo. ¿Cuánto quieren eso en su vida? Ese es el carácter de Él. ¿Cómo lo consiguió? Rindiéndose. Él dijo: Señor, que no sea tú mi voluntad sino la tuya. Que sea como tú quieres, no como yo quiero. No sé si estás cansado, cansada de hacer las cosas como tú querías. ¿Y te han dado resultado? Ah, pastor, yo vivo muy bien. Podría vivir mejor tú. Eso es lo que tiene vivir en la voluntad de Dios. Hazme a tu forma, hazme a tu forma, con tus manos. Señor, te damos gracias. Hoy hemos entendido que tu voluntad es mejor que la nuestra. Que es mejor, Señor amado, morir a nuestra vieja manera de vivir para recibir la vida tuya. Queremos morir a nuestros deseos, a nuestros sueños, Señor amado, y tomar los tuyos, que son mejores. Y hoy rindo mi voluntad. Quizás hay quien todavía no lo ha entendido, pero a lo largo de la semana de la oración, Dios le va a revelar lo que es rendir la voluntad a Él. Cuando se levante y vaya a hacer algo, pregúntele primero si está dentro de la voluntad de Él. No tome decisiones sin haber orado. No tome decisiones sin haber consultado a Dios. ¿Qué quiere Dios para su vida? ¿Qué quiere Dios para sus hijos? ¿Qué quiere Dios para esta nación? ¿Qué quiere Dios en nuestro matrimonio? ¿Qué quiere Dios en mi relación, en mi trabajo, con mis compañeros? Recuerde siempre que la voluntad de Dios es buena, nunca es mala. Si hay algo malo que está ocurriendo, no es la voluntad de Él, es la perversión del enemigo viniendo a desviar el propósito, el diseño que Dios tiene para su vida. Porque la voluntad de Él es buena, es agradable, es perfecta. Es la voluntad de Él. Más. Rindamos el ego, el yo, no, es Él. Ya no soy yo. Ya no es lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo siento. ¿Qué quiere Él? Hazme a tu forma, hazme a tu forma, rindo mis coronas a tus pies. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque hoy, Señor amado, hemos rendido la voluntad y rendiremos la voluntad cada día a ti. Para que tú nos des la forma, Señor, en tus manos, la que tú desees. Para que tú arranques lo que estorba en nuestras vidas. Para que lo que no viene de ti, Señor, se disipe, Señor. Todo lo que en mi casa no te guste, arráncalo. Señor, todo aquello, Señor, aún en las cosas naturales que estén decorando mi hogar, Señor, que no glorifiquen tu nombre, sácalo. Toda conducta caída en mí, Señor, córtala. Amén. Te cedo, Señor, firmo hoy, Señor amado, que mi voluntad te pertenece a ti. A ti, Señor amado. Y solo a ti, en el nombre de Jesús de Nazaret. Denle un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Que esa palabra edifique su vida, que esa palabra lo lleve a otros niveles en el nombre de Jesús. Recuerde, una voluntad rendida a Dios es la puerta para el éxito. Y hablo de éxito en bendiciones, no solamente piense en cosas materiales. Hay demonios que no se sujetan si la voluntad no se sujeta. Vamos a alabar al Señor, había una alabanza. Aleluya. Vale, nos vamos gozosos en esta mañana. Gracias, papá, por lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias. Te amamos y te adoramos, Señor.